donde Sandra, una escritora reconocida, está en medio de una reunión con una estudiante de literatura, cuando su esposo Samuel, un escritor que por el contrario no ha tenido éxito, pone música en su ático a todo volumen para enojar a su esposa Sandra, también novelista bisexual, pone fin a su entrevista, pide reprogramar la cita con la estudiante que la entrevista y sube a la habitación, y observa a su hijo Daniel que sale con su perro a dar un paseo. Todo parece ser un día normal, hasta que Daniel regresa de una larga caminata con su perro guía Snoop y encuentra a Samuel muerto debajo de la ventana de su ático en medio de un charco de sangre. Llama a su madre, quien inmediatamente llama a la ambulancia. El médico forense no puede determinar si la lesión fue una colisión o un golpe, por lo que no pueden descartar la participación de terceros. Esto da inicio a una investigación por lo que Sandra llama a un viejo amigo y abogado Vincent Renzi. Sandra le dice que la caída debe haber sido accidental, pero Vicente le dice que el tribunal no lo creerá. Después que la estudiante se fue, Samuel baja a la habitación para hablar con Sandra un poco sobre lo que iban a hacer ese día y luego él volvió al ático, mientras ella trabajaba en la cama con su ordenador. Al finalizar unas traducciones se puso unos tapones para no escuchar la música y se quedó dormida. Una hora después escuchó gritar a Daniel. La música seguía sonando y corrió escaleras abajo, y es cuando se encuentra con Daniel y la escena de Samuel tirado en el piso. Al llegar la ambulancia revisan y la ventana del ático estaba abierta. Además Sandra tiene un moretón en su brazo que podría ser el resultado de una pelea o una lucha. Ella explica que fue un golpe en la cocina donde suele golpearse el brazo todo el tiempo. Una caída accidental será difícil de defender dada la altura del ático, por eso hay una investigación y Sandra es la principal sospechosa. Por lo que Vicente el abogado piensa que su mejor defensa en caso de que la acusen será que Samuel se suicidó. Sandra no cree que lo haya hecho estando tan cerca de Daniel, ella piensa que se cayó. Pero Vicente dice que nadie se lo va a creer. Al día siguiente Daniel se encuentra muy mal, ni siquiera quiere levantarse ni vestirse, lo único que quiere es pasar todo el día en la cama. Después Sandra le cuenta a Vincent sobre el intento de Samuel de suicidio, sufrir una sobredosis de heroína 6 meses antes, lo encontró borrar el suelo y había vomitado. Después de haber dejado de tomar antidepresivos, Samuel no dijo nada, pero Sandra piensa que fue un intento de suicidio, pero al no haber ningún otro testigo más que ella misma, no ayuda mucho. Daniel es interrogado y les cuenta a los investigación policial el día del incidente antes de salir de su casa a dar un paseo con su perro. Escuchó a sus padres conversar, pero no piensa que fue una discusión. Pero el investigador no cree que pudo haberlos escuchado 2 pisos más arriba y con la música a todo volumen, por lo que Daniel responde que estaba justo debajo de las escaleras y ventana abierta. Está seguro porque cuando se mudaron su padre puso cintas con diferentes texturas en todas partes para que pudiera orientarse, aunque ahora no las necesita, todavía las toca. Cada una de ellas se siente diferente y no se equivocaría, por lo que está seguro que estaba debajo de la ventana. Se realiza una recreación con el objetivo de determinar un volumen creíble. Durante la prueba se dan cuenta que si los padres hablaron de forma tranquila, él no los habría escuchado estando afuera. No es hasta que ellos gritan que Daniel los escucha. Para finalizar lo intenta una vez más, solo que con Daniel estando dentro, y ahí sí logra escucharlos. En ese momento él admite haber cometido un error y menciona que fue la cinta de adentro la que tocó. Daniel está enfadado consigo mismo, pero estaba seguro haber estado afuera. Los relatos contradictorios de Daniel sobre dónde se encontraba exactamente. Esto, combinado con una autopsia que revela la herida en la cabeza de Samuel que ocurrió antes de que su cuerpo cayera al suelo. Salpicaduras de sangre, una grabación de audio que Samuel hizo de una pelea que él y Sandra tuvieron el día antes de morir. Sandra es acusada pues la investigación arrojó elementos suficientes que justifican esa decisión. El análisis de la salpicadura de sangre de Samuel hallados en el domicilio indican que pudo haber recibido un golpe contundente en la cabeza cuando se encontraba en el balcón de la segunda planta. Además se consiguió un archivo en una memoria USB perteneciente a Samuel que contiene una grabación del audio de la pareja realizada el día antes de su muerte. Daniel testificará ante el tribunal, así que existe riesgo de que su madre ejerza presión sobre él. A los 4 años sufrió un accidente que le dañó la vista, por lo que no sería una buena idea separarlos. El juez decide dejar a Sandra en libertad condicional bajo supervisión judicial. La encargada es Mary, quien estará con Daniel regularmente para asegurarse de que todo va bien y que nadie intente influenciarlo o intente decirle cosas que él no quiera decir en el juicio. Sandra pasó la vida sin entender a su familia y a sus amigos hasta que conoció a Samuel. Su relación giraba en torno a la estimulación intelectual, aunque ello significara descuidar todo lo demás. Esto nos lleva al accidente que sufrió Daniel cuando tenía 4 años. Ese día se suponía que Samuel debía recogerlo de la escuela, pero estaba en racha con su escritura. Así que llamó a una niñera en el último minuto y esa chica llegó tarde. Mientras cruzaba la calle una motocicleta lo atropelló y su medio óptico quedó dañado de manera permanente. Después de eso Samuel se volvió obsesivo y se culpaba repetidamente. Pasaron todo ese año en el hospital y empezaron a tener problemas financieros y Samuel comenzó a tomar antidepresivos.
El juicio se convierte en un enfrentamiento entre la teoría de la fiscalía, que acusa a Sandra de asesinato, y la defensa, que argumenta que Samuel se cayó accidentalmente. Profundiza en las interacciones y los roles de la pareja. Un año más tarde, la estudiante de literatura que visitó a Sandra para una entrevista horas antes de la muerte de Samuel es llamada a testificar. Ella llegó ahí con la finalidad de averiguar sobre el trabajo de Sandra, pero ella constantemente cambiaba de tema, incluso parecía disfrutar más hablando de ella que de sí misma. La fiscalía revela que Sandra es bisexual y le pregunta a la chica si sintió algún tipo de seducción por parte de ella, pero la estudiante responde que no. Cuando Samuel puso la música a todo volumen se notó un poco molesta, así que la fiscalía pregunta a Sandra si la música que puso Samuel podría expresar sus celos. Pero ella responde que a menudo ponía esa canción a todo volumen porque de cierta forma le relajaba, por lo que al estar muy alta la música y ver que estaba en bucle se dio cuenta que no iba a parar y dificultaría la charla, así que prefirió parar. Que Sandra entretuviera a una joven atractiva mientras su esposo trabajaba en el piso de arriba no parece ser habitual ni natura. Samuel sabía que le gustaban las mujeres y ella le había engañado recientemente, por lo que la situación parece bastante extraña. Tampoco ayuda el hecho de que haya subido a su habitación para trabajar y luego a dormir justo debajo del ático con una música a todo volumen, música que había hecho imposible la entrevista. Pero Sandra responde que siempre había trabajado en la cama y estaba acostumbrada a la música fuerte, por lo que no le importó. Aparentemente puede descansar en cualquier lugar y en cualquier momento. La siguiente persona en testificar es Daniel. Aquí hay un problema porque después de ver la recreación que se realizó, Daniel no podría haber estado en dos sitios a la vez. Lo que molesta a la fiscalía es lo seguro que estaba antes de la recreación y que luego dijo algo totalmente distinto. Sin embargo, el psiquiatra que se reunió con Daniel dijo que el choque emocional pudo haber alterado algunos recuerdos. Uno de los tres elementos decisivos son las tres salpicaduras de sangre en la niñera. Su forma es la típica salpicadura proyectadas desde arriba, ya que son largas y estrechas. Así que las pruebas realizadas por un experto, esas salpicaduras pudieron caer desde arriba donde Samuel fue golpeado en la cabeza mientras se encontraba en el galpón de la segunda planta. Piensa que lo más probable es que fuera la combinación de un golpe violento y un empujón deliberado, pero Samuel medía 1,82 m y pesaba 85 kilos. Así que empujarlo por encima de una barandilla podría requerir un empujón muy coordinado. Además, imagina que se utilizó un objeto pesado, probablemente de metal o madera densa con un borde afilado. Sin embargo, en la casa no se encontró ningún arma. El crecido hijo de la pareja, Daniel, está presente durante el proceso legal. El enfrentamiento entre la teoría de la fiscalía, que acusa a Sandra de asesinato, y la defensa, que argumenta que Samuel se cayó accidentalmente, se convierte en el corazón del drama. La investigación policial revela detalles perturbadores: una grabación de audio de una pelea entre Samuel y Sandra, una herida en la cabeza de Samuel que ocurrió antes de su caída y relatos contradictorios sobre los eventos. La autopsia muestra que la herida en la cabeza de Samuel ocurrió antes de que su cuerpo cayera al suelo, lo que complica aún más el caso. Otra experta sugiere otra posible explicación para las tres salpicaduras. En la recreación con un maniquí, un impacto de ese tipo hace que el cuerpo gire bruscamente y durante ese vuelo con una fracción de segundos, esas tres salpicaduras fueron proyectadas en esa superficie, por lo que ella sugiere que Samuel cayó por la ventana del ático y que rebotó en el tejado, sufriendo semejante lesión. Para explicar la falta de ADN en el punto de impacto, realizaron una prueba en condiciones comparables en donde se puede ver la nieve retirar sin aceleración y se puede apreciar que tras 1 hora y 50 minutos la correntilla se llenaba consigo todos los residuos incrustados en el punto de impacto. La primera hipótesis le parece improbable por la siguiente razón: para explicar el ángulo de proyección de esas tres salpicaduras tendrían que imaginar que la cabeza de Samuel estaba muy inclinada, como 80 centímetros más allá de la barandilla. El agresor tendría que estar muy inclinado mientras sujeta un objeto muy pesado para golpear a la víctima con un potente impulso. Todos esos elementos, además de la masa corporal del acusado, hacen que esa hipótesis sea altamente improbable, pero no imposible. El tiempo que le llevó a Sandra recordar que su marido intentó suicidarse 6 meses antes le parece sospechoso a la fiscalía, por lo que le piden describir los sucesos con detalles. Sandra comenta que sucedió una semana después de dejar la medicación. Lo encontró tirado en el suelo temprano por la mañana. Él había bebido mucho la noche anterior y se desmayó. Había vomitado y en el vómito vio aspirinas. Las pastillas casi se habían disuelto. Al principio no entendió qué eran, pero más tarde encontró Lister vacíos en la basura de la cocina. Más tarde, cuando Samuel se sintió mejor, no quiso hablar de ello. Su terapeuta le recetó antidepresivos unos 7 meses antes de morir. Quiso dejarlos, aunque el terapeuta afirma que Samuel no era depresivo, sino que se los recetó como escudo emocional para ayudarle a sobrellevar el accidente de su hijo. Sandra alega que se negó a hablar de eso con ella porque estaba avergonzado. Él estaba frustrado por la enseñanza. Se había convertido en una carga y quería escribir. Llevaba años trabajando en una novela antes y después del accidente de Daniel. Sandra lo leyó y le dijo que le parecía muy bueno,
Pero de un día para otro Samuel no podía hacerlo más, simplemente se detuvo, acabó convenciéndose que no podía escribir debido a la dependencia de la medicación. Sandra cree que quería liberarse de eso y no podía hablar del intento de suicidio porque sus sentimientos de fracaso eran demasiado dolorosos. La fiscalía le pregunta a Sandra si estaba resentida con su marido por el accidente de su hijo. Ella le respondió que sí, durante unos días, ya que correspondía al recoger a Daniel, pero que su hijo prácticamente haya perdido la vista y que ella solo se haya resentido algunos días parece extraño. La audiencia se ve atrapada en la incertidumbre sobre la culpabilidad de Sandra y la verdadera naturaleza de la caída de Samuel. La interpretación poderosa y auténtica de Sandra es conmovedora y desgarradora. Su lucha por demostrar su inocencia se convierte en un inquietante viaje psicológico, explora la conflictiva relación entre Sandra y Samuel, revelando secretos y contradicciones que afectan la percepción de la verdad. Por la noche Sandra se acerca a la habitación de su hijo para explicarle que ella no es un monstruo y asegurarle que a pesar de sus problemas ambos se amaban, pero cómo demostrarlo. A la mañana siguiente encontraron la grabación de la USB perteneciente a la víctima. Resulta que Samuel hizo docenas de grabaciones en su móvil, durante 6 meses, estuvo registrando momentos de su vida, aparentemente para un proyecto literario. En la grabación se escucha una pelea y un investigador relaciona esa discusión con su muerte, ya que ocurrió con 20 horas de diferencia y además tienen temas en común. En la grabación se escucha a Samuel criticar la infidelidad de Sandra meses antes. También se escuchan golpes, un altercado físico con Sandra golpeando a Samuel, quien al principio mintió sobre esos moretones diciendo que se había golpeado contra la cocina. Fue hasta más tarde cuando le pusieron la grabación que admitió que había ocurrido durante la pelea. Sandra admitió que mintió porque sabía que eso convertiría en sospechosa al momento de mencionarlo. Además explica lo que sucedió durante esa grabación. El primer sonido de cristales rompiéndose es ella lanzando un vaso contra la pared, una copa de vino que estaba sobre la mesa. Después de eso se acercó a su marido y le dio una bofetada. Fue entonces cuando la agarró de la muñeca con bastante fuerza. Justo después trató de evitar que tirara los marcos de la cuadros al suelo, pero no pudo, así que se escucha cuando se rompieron. Aparte de la bofetada también se escucha a Samuel golpeándose repetidamente en la cara y en la cabeza, luego golpeando la pared con sus puños, que no es la primera vez que lo hace. Sandra menciona que hace años se rompió un dedo golpeando la pared durante un episodio e incluso tiene fotografías de la abolladura en la pared y radiografías de su dedo fracturado. Sandra tuvo algunas aventuras el año del accidente de Daniel, aunque Samuel lo sabía porque ella se lo dijo, pero el año en que murió las cosas eran diferentes. Ella sentía que le haría demasiado daño si se lo confesaba, así que decidió ocultarlo. Las relaciones que Sandra llevaba solo eran sexuales, porque la persona por la que ella sentía algo era Samuel. Por eso a veces cuando peleaban sacaba el tema, pero no pensaba en ellos todo el tiempo. Por otra parte, durante la discusión Samuel menciona que su obra fue saqueada por Sandra. Ella menciona que el libro que abandonó había un pasaje de 27 páginas. A Sandra le encantó y se lo dijo a Samuel. Pero poco después que él abandonó completamente el libro le preguntó si podía utilizar la idea y él dijo que sí. Todo lo que Sandra tomó fue esa idea, mientras que sus personajes son una mujer y su hija y desarrolla la historia a lo largo de 300 páginas. La fiscalía menciona que en el audio se escucha a Samuel discutir enérgicamente. Se escucha a un hombre decidido a recuperar el control de su vida, de ninguna manera había decidido rendirse. Incluso su psiquiatra dijo que estuvo combativo en sus últimas secciones. Y la pregunta es que se inspira después de luchar con tanta fiereza y energía. Samuel envió sus transcripciones a un amigo que tenía previsto publicar, sin embargo el editor nunca respondió. Entonces Vicent menciona que es de imaginar que su amigo debe haber herido la ya baja autoestima de Samuel, el accidente de su hijo. Su novela abandonada y su mujer publicando libro tras libro lo llevan a dejar los antidepresivos y empezar a grabar su vida, embarcando en una especie de autoficción quizás inspirada en el método de Sandra. Vicente dice que en la grabación se escucha la energía de la desesperación, el último empujón antes de rendirse, que en sus últimos días Samuel no se enfrentaba en una guerra en su matrimonio, sino a sus propios fracasos y que Sandra solo es culpable de triunfar donde su marido fracasó. Antes de levantar la sesión la jueza ha decidido llamar a Daniel para que vuelva al estrado el día lunes. Al parecer tiene una información de interés. Daniel vive con su madre y Merry se quedará con él todo el fin de semana ya que puede preguntarle sobre su testimonio. Durante el juicio Daniel ha tenido que soportar cómo su padre era un fracasado y cómo se acusa a su madre de haber matado a su padre y las infidelidades por parte de ella. Al llegar a casa le dice a Merry que quiere estar solo y que la casa es grande y podrían encontrar otras soluciones. Daniel le dice que quiere estar solo ese fin de semana. Por la mañana Snoop, su perro, se encuentra mal y Daniel grita pidiendo ayuda. Al llegar Merry le explica que le dio 10 aspirinas y que explique por qué lo hizo. Hacen vomitar al pobre perro con agua salada. Cuando Snoop se encuentra mejor Daniel le explica a Merry que nunca había oído hablar del intento del suicidio de su padre. Pero cuando su madre habló de ello Daniel recordó algo de esa época,
Una mañana Snoop estaba tirado en el suelo de su habitación, no se movía y olía a vómito. Daniel supuso que había vomitado. Limpió el hocico e imaginó que tendría algún virus ya que actuó de forma extraña durante días. Sin embargo, piensa ahora que comió el vómito de su padre y eso lo hizo enfermar y por eso le dio las aspirinas a Snoop para ver cómo reaccionaba. Daniel menciona que huele exactamente igual, pero desde el día anterior no está seguro de si creerle o no a su madre. La relación entre madre e hijo, Sandra y Daniel, se pone a prueba en el estrado. El fiscal escudriña brutalmente a ambos con sus preguntas, y la verdad se convierte en un terreno movedizo. Sandra alega que Samuel se suicidó, una afirmación inicial que parece inverosímil. El único testigo que podría apoyar esta versión es su hijo ciego, Daniel. Sin embargo, su testimonio cambia durante el juicio. Daniel primero declara que escuchó a sus padres hablar mientras pasaba por el cobertizo junto a su perro, Snoop. Pero luego, cambia su versión y dice que estaba en la puerta principal, lo que favorece a su madre. Además, Daniel menciona que Snoop tomó aspirina del vómito de Samuel, lo que refuerza la teoría del suicidio. El día lunes les cuenta que cuando su perro estuvo enfermo durante días su padre y él fueron al veterinario, su padre estaba muy callado y ni siquiera puso música, algo que normalmente hacía. Después de un rato empezó a hablar de Snoop y le dijo: sabes, él podría enfermar, incluso morir, y tienes que estar preparado, tienes que ser consciente de que algún día ocurrirá y no es de extrañar, ya que siempre se anticipa tus necesidades y te mantiene a salvo del peligro. Tal vez está cansado, siempre cuidando de los demás. Daniel recuerda que al final le dijo un día cuando le llegue la hora de irse, se irá, no podrás evitarlo, pero no será el final de tu vida. Ahora Daniel entiende a qué se refería a sí mismo. Tras el relato de Daniel el jurado empieza a deliberar y al final Sandra es absuelta. Al salir varios reporteros la rodean y ella agradece a sus abogados que siempre creyeron en ella. Esa noche todos van a cenar y luego Sandra regresa a su casa, se despide de Merry. Ahí Daniel le dice que tenía miedo que regresara y Sandra le responde que también ella, y se abrazan. Gracias por estar aquí y los espero en un próximo capítulo.